Bueno, pues como habíamos prometido, más que mercados, vamos a entrevistar a un amigo de la casa. Ya ha estado aquí en Trading Pro pues, más veces con nosotros, le conocéis más que de sobra y si no, pues ahora se presenta. Es Gael Sánchez Smith, pues uno de los analistas más importantes del ecosistema Bitcoin, diría yo, también a nivel macro, teoría monetaria. Así que, Gael, pues un placer tenerte otra vez aquí en Trading Pro. ¿Qué tal, tío? Muy bien, José. Pues bueno, el placer es mío, como siempre. Un gusto visitaros y hay mucho de lo que hablar en los mercados, sobre todo en lo que concierne a Bitcoin, ¿no? Entonces, pues encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, fundador de Alpha Bitcoin, ¿eh? Ahora nos cuentas un poquito, dejaremos por supuesto los links para que echéis un ojo. Pues una casa de análisis también muy, vamos, que yo recomiendo mucho su visita. Insisto, en la caja de comentarios podéis echar un ojo. También al Twitter de Gael, si le queréis conocer más en persona. Bueno, esto Alpha Bitcoin lo creasteis un poquito como, pues como ofrecer herramientas, ¿no? Para conocer mejor digamos, el mercado de Bitcoin, que es bastante complejo. Ahora entraremos en ello. Últimas modificaciones que habéis hecho en la web, que le estaba echando un ojo esta mañana, coméntanos. Sí, pues básicamente creamos Alpha Bitcoin porque Bitcoin es una criatura bastante singular dentro del mundo de la inversión. No entra en una categoría concreta como es la de la renta variable, tampoco es un bono, es una suerte de commodity, algunos lo definen como un activo real, como hemos hablado nosotros en muchas ocasiones, pero más allá del debate teórico sobre qué es Bitcoin, a nivel de inversión, yo creo que plantea ciertos retos a la hora de valorarlo, de ponerle un precio objetivo, de evaluar si está en un momento de sobrecompra, de sobreventa, en definitiva, de cómo invertir en este activo. Entonces creamos Alpha Bitcoin con la idea de poder invertir en Bitcoin con fundamento. Y los fundamentos, en esencia, son tres pilares en los que basamos tanto las herramientas que ofrecemos como el análisis exclusivo que ofrecemos, que son un poco los dos pilares a los que tienen acceso nuestros usuarios, nuestros miembros premium. Entonces, esos tres pilares, que igual los tratamos en la entrevista de hoy, son, por una parte, el análisis on-chain, que es analizar qué está ocurriendo con la cadena de bloques de Bitcoin, si vemos muestras, señales de que hay una acumulación institucional o, por el contrario, una distribución. Luego, el apartado más macro, porque Bitcoin tiene un vínculo muy fuerte con la política monetaria de los bancos centrales, como otros activos. Y luego tratamos otros aspectos como el técnico, el sentimiento. Hay una euforia desmedida hacia Bitcoin porque sabemos que eso ha tendido a coincidir con techos de mercado o, por el contrario, hay mucha depresión. Entonces, analizamos todas estas métricas para ofrecer, por una parte, indicadores premium a los que todos los usuarios pueden acceder. Estos indicadores pues, nos alertan de momentos, como decía antes, de sobrecompra, de sobreventa. Y, por otra parte, los videoanálisis exclusivos y los portafolios de referencia, que son portafolios que armamos un poco que pueden servir como una guía, siempre a nivel de formación. Obviamente no es nada consejo de inversión, es una formación que damos para que los usuarios puedan, si lo desean, replicar alguna de estas estrategias, basándose en los indicadores, en los vídeos y en los portafolios. Es un poco lo que estamos haciendo y muy contentos con el trabajo que desempeñamos y con el feedback que estamos recibiendo de los usuarios también. Sí, sí, el spoiler ya lo tenemos de que aquí no son consejos de inversión, cada uno haga sus análisis y evidentemente si tiene ayuda, pues mejor. Oye, estabas hablando de, pues eso, de tres métricas o digamos tres verticales, ¿no? Para analizar si está buen momento, mal momento, por lo menos para intentar entender la situación de la tendencia. Te iba a preguntar luego por los ETF, qué opinas, ¿no? Tanto a nivel teórico como práctico, pero bueno, de cara a 2024, pues nosotros aquí hacemos mucho análisis de, oye, pues cómo asignar activos, diversificar, construir portfolio. ¿Cómo ves Bitcoin, no? Porque curiosamente ahora está, pues eso, luchando con el soporte, diría yo, de los 40.000. Parece que no le ha sentado bien, ¿no? Ese anuncio o no muy bien, ese anuncio de los ETFs al contado, quizá ese compra, rumor, vende noticia. Bueno, ¿cómo ves un poco en general la posición de Bitcoin con el halving también, que llegará en pocos meses, de cara al medio y largo plazo, es decir, 2024? Y luego nos cuentas un poquito también si esto de los ETFs también a largo plazo le puede ir bien, tanto a nivel práctico, que imagino que sí, y a nivel teórico, porque quizá choque un poco con el ideario, ¿no? O el espíritu así más libertario, digamos, de Bitcoin, o esos cyberpunks, ¿verdad? Que ahora todos los institucionales, las finanzas tradicionales entren en este activo, ¿verdad? Sí, a ver, varias cosas, ¿no? En cuanto al precio, igual, y la reacción decepcionante a la aprobación del ETF, porque subió el precio hasta los
torno a los $49.000 casi, y ahora está en torno a 40.000. Yo creo que poca sorpresa, sinceramente, para los que llevamos tiempo en esto. El aforismo famoso de compra el rumor, vende la noticia, volvió a hacer acto de presencia. Se hablaba de que esta vez sería diferente, ¿no? Famosas últimas palabras para cualquier inversor, y así ha sido con Bitcoin. Realmente es una dinámica que se repite a lo largo de la historia, que es la gente va comprando ante la expectativa de la noticia, pero cuando la noticia ya se confirma, pues el precio cae por un motivo muy simple, que es que ya no queda nadie por comprar. Entonces, como ya no hay nadie para comprar, al menos en ese corto plazo, el precio corrige. ¿Qué quiere decir esto, que Bitcoin ha hecho máximos de ciclo y que ahora viene un mercado bajista terrible? Yo creo que no, para nada, por tres motivos, y creo que alguno de ellos los mencionaste tú ahora en tu intervención, que son el ETF en sí mismo, yo diría que es muy alcista en el largo plazo porque permite que muchas instituciones que hasta ahora no podían invertir en Bitcoin, pues tienen un vehículo con bajos costes, regulado, que elimina el riesgo de custodia para el inversor que busca simplemente una exposición al precio. Entonces, eso es bueno para dar continuidad a este mercado alcista que comenzó en 2023 y que realmente en Alpha Bitcoin ya comentamos en enero de 2023 que habíamos empezado el mercado alcista por varias señales, tanto de, bueno, de los indicadores que comentaba antes. Entonces, ese mercado alcista, yo creo que la aprobación del ETF le va a dar continuidad en los próximos meses y años, pero no es el único factor. Está luego el halving, que sabemos que se va a dar en torno aproximadamente a abril, y el halving lo que supone es una reducción de la producción de nuevos bitcoins de un 50%. Eh, que hasta ahora, históricamente, ha tenido un impacto muy significativo sobre el precio. Si uno mira, después del halving, el precio de Bitcoin ha tendido a dispararse. Esto a nivel teórico plantea muchas preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué el mercado no anticipa esta información? Si la conoce desde antes, ¿son los mercados realmente eficientes? Etcétera. Claro. Pero para no perdernos en ese debate teórico que nos puede hacer perder la mañana completamente, diría yo, porque hay posturas de un lado y de otro, simplemente constatar que empíricamente así ha sido. Cada 4 años llega el halving, la reducción de la oferta se produce y el precio se aprecia de forma muy significativa. Entonces, ese es el segundo factor. Tenemos el ETF, tenemos el halving, y luego el otro factor que uno puede vislumbrar a priori, porque luego obviamente van a venir muchas cosas que no podemos anticipar, pero hay uno que sí, que es el tema macroeconómico, que está en boca de todos. Esta recesión ha sido la más anunciada de la historia. Ya llevan un año los analistas, más de un año, alertando de recesión. En Alpha Bitcoin, el indicador exclusivo que tenemos para determinar la salud de la economía global, está en zona de recesión, lleva mucho tiempo en zona de recesión, y es un indicador que ha identificado todas las recesiones que se han producido en los últimos 50 años con una tasa de efectividad del 100%, y las ha identificado antes de que ocurriesen. Y está en zona invertida. Es verdad que se invierte y luego rebota, como que no terminan las métricas de alinearse como en otros ciclos en la recesión. Entonces, hay una cierta ambigüedad, pero yo soy buen amigo de respetar las regularidades que observamos, y cuando yo veo que este indicador se ha acertado siempre y veo que ahora está invertido en zona de recesión, a pesar de todo lo que se dice del aterrizaje suave, yo tiendo a creer que la recesión va a llegar simplemente porque prefiero guiarme por estas métricas objetivas que por mi opinión, ¿no? Entonces, esa recesión, ¿qué va a hacer sobre el precio de Bitcoin? Y aquí yo creo que es un debate muy interesante. En mi opinión, en el corto plazo creo que puede ser bajista. Si, por ejemplo, en los próximos 2 trimestres la recesión finalmente se confirma, la tasa de desempleo, que yo creo que es lo que falta, si la tasa de desempleo empieza a subir en Estados Unidos, que hay señales de que se está girando, si eso realmente empieza a subir, y ya tenemos la recesión, porque toda recesión conlleva un aumento del desempleo, entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? Y yo creo que ahí, en un primer momento, habría probablemente una corrección puramente por el espíritu animal del ser humano, del miedo en general, pero que luego vendría probablemente un rally muy fuerte porque el mercado tendría que descontar la realidad de que se vienen nuevos estímulos, nuevo quantitative easing, compras de activos, y toda la parafernalia a la que los bancos centrales nos tienen acostumbrados cuando responden a una situación de recesión. Y eso es muy bueno para Bitcoin. La liquidez es, yo diría, que el principal motor del precio de Bitcoin. Lo que hemos visto históricamente, y es algo empírico y lógico, es que cuando los bancos centrales se ponen a imprimir como locos, el precio de Bitcoin se dispara. Y yo creo que es natural, pues porque Bitcoin es una alternativa monetaria. Entonces, cuando vemos que empiezan a imprimir mucho, el capital naturalmente se desplaza a este activo. Entonces, son los tres motores que yo creo que van a dar continuidad al mercado alcista. Si bien en el corto plazo eh, no hay que descartar que esta corrección pueda prolongarse en el tiempo y en el espacio también.
De hecho, comentabas el tema de la liquidez, que yo creo que es, dices, la sangre, ¿no? De activos de riesgo. Hoy en día Bitcoin, pues, se ve como un activo especulativo. Así lo ha visto el mercado, por lo menos estos 15 años de historia, ¿verdad? Otra cosa es que a futuro sea o ocupe otro rol, pero realmente la Reserva Federal o los bancos centrales no han dejado de inyectar liquidez en todo este ciclo, ¿verdad? Hemos visto Mm. cómo nos han comentado que había un QT, pero paralelamente, pues con el drenaje o repo inverso, con programas ventanillas como el BTFP, se ha ido metiendo liquidez mientras digamos que por otro lado se drenaba en equilibrio, no hemos tenido en ningún momento un descenso y esto ha permitido que bolsas realmente no hayan caído. De hecho, el SP 500, por ejemplo, está un 11% por encima del día que se anunció el primer recorte de tipos. Es decir, Sí. estamos en un bull run en un mercado secular alcista en bolsa y Bitcoin realmente sí ha caído de forma más agresiva, quizá por esa volatilidad algo más amplia que tiene la bolsa, pero realmente la liquidez ha ayudado a que no estemos muy, muy, muy lejos del máximo marcado, ¿no? Y no creo que la liquidez en próximos, como tú bien comentas, en próximos meses, trimestres, semestres, vaya a extender, y más si viene un hard landing. Yo eso no lo noto tan claro. Fíjate que Estados Unidos es muy complicado meterle en recesión, ¿verdad? Año electoral, este déficit tan brutal que tienen, no lo sé. Esto ya es especular, ¿verdad? Si llega o no. El desempleo, además, sabes que en crisis inflacionarias es más complicado que llegue porque hay una caída de los salarios reales y entonces las empresas pueden mantener más o menos su plantilla sin despedir, ¿verdad? Porque esa reducción de costes la empapan de alguna manera o permea sobre todos los trabajadores y no son unos pocos, ¿verdad? Entonces no sé si tendremos una recesión tal como dice la ortodoxia económica, pero desde luego una desaceleración fuerte sí que tendremos y de ahí pues esas inyecciones de banca central creo que va a ser agua de mayo para Bitcoin. Eh, y ahí es la pregunta, porque nosotros aquí siempre apostamos un poco por eso, por la diversificación, un poco estudiar el abanico. Sé que tú además vas rotando mucho entre renta variable, Bitcoin, ya nos comentas un poco. ¿Eres optimista para Bitcoin? Nosotros también. ¿Lo eres también para renta variable? Da un poco de vértigo, ¿verdad? Empezar a acompañar estos Mm. entornos. Hemos hablado fuera de micrófono tú y yo a veces de que puede haber una corrección. No sé si has cambiado de idea, ¿cómo lo ves? Entonces coméntanos un poco y también a la audiencia. Ujú. Sí, el tema de la renta variable, o sea, es verdad que estamos en máximos, de hecho, hay una fortaleza estructural en índices, si uno mira Europa, no es solo Estados Unidos que está haciendo nuevos máximos, obviamente el Nasdaq lo está, China está mucho más flojo, pero es curioso dos cosas, ¿no? Primero, el tema de la liquidez, que como dices es el motor. Nosotros en Alpha Bitcoin lo monitoreamos a nivel global. En Estados Unidos la liquidez ha estado aumentando, pero en Japón, en China, también lo ha estado haciendo mucho más. Es Sí. verdad que Reino Unido y la Unión Europea han estado contrayendo más la masa monetaria, pero a nivel global, que yo creo que es como tenemos que interpretar cada vez más la economía, sí que vemos flujos de liquidez en aumento. Y por tanto, pues el tema de eso a Bitcoin, yo creo que le ha venido muy bien. Ha tenido realmente un papel importante ese aumento de la liquidez global en esa subida que hemos Una, visto una- tan un grande. apunte. Cuando hablas de Sí. que monitoricéis la liquidez global, ¿te refieres a la oferta monetaria o a la base monetaria? Es decir, M2 o base o Mo- reservas. monitoreamos, tenemos un indicador que se llama Global Liquidity que monitorea dos fenómenos, la masa monetaria M2 y los balances de los bancos centrales. Vale, y la base Eh, monetaria. Vale, vale, vale. Sí, entonces lo que vemos es que, por ejemplo, China y Japón lleva bastante tiempo que están inyectando liquidez a un ritmo bastante fuerte. Y eso nos ayudó también un poco a justificar posiciones alcistas en Bitcoin en torno a 16.000, 17.000 dólares. Fue uno de los factores, aparte de la parte on-chain que te comentaba. Respecto a renta variable, es curioso, ¿no? Yo, ahora mismo, el hecho de que estemos viendo nuevos máximos de manera tan amplia y que esté coincidiendo con un aumento de la liquidez, yo creo que me hace pensar que si podemos sostener estos máximos, perfectamente el mercado secular que has comentado que empezó en 2009, ¿no? Puede tener Sí. otra pata alcista, pero
Soy un poco más prudente, soy un poco más prudente y no tengo posiciones ahora mismo, un poco por el tema de las valoraciones que vemos, que yo sé que tú lo has comentado en varias ocasiones, que parece que son valoraciones en exceso. Realmente se pueden justificar si uno empieza a hacer malabarismos a la Cathie Wood, ¿no? De que se viene la revolución más grande de la historia de la humanidad y la productividad va a aumentar sobremanera y por tanto hay que descontar con unos múltiplos muy altos. Ese es el primer factor. Y entonces me hace estar un poco más prudente también por lo que comentábamos de que sí que hay síntomas de debilidad. Los PMIs están en zona de recesión en Estados Unidos. El desempleo es verdad que no termina de dispararse y la tasa de desempleo sobre todo no termina de aumentar. Las peticiones de desempleo tampoco tuvieron un momento de aumento y luego han caído. Entonces yo creo que estamos en un momento de incertidumbre y me gustaría ver cómo evolucionan estas variables de la economía real como los PMIs, como Sí. la producción industrial y como el empleo, para poder tomar decisiones de manera más definitiva. Pero ahora mismo yo creo que está en un momento crítico la bolsa. Luego, otro factor que también hemos comentado tú y yo es de la economía financiera, los spreads de crédito no están descontando una situación de estrés crediticio. Entonces, eso también de momento me hace pensar que no, que la economía no, la recesión si viene no va a ser tan dura como tú dices, igual es más una desaceleración. Este jueves vamos a hacer un repaso macro que hacemos todos los meses y la idea es analizar todas estas variables en más detalle y poder determinar, en efecto, pues si viene la recesión, si no, y cómo puede afectar a los índices. Pero yo creo que si la recesión llega, eh, debería tener un efecto negativo, aunque sea en un primer momento, sobre las bolsas. Pues, Vale, pues mira, históricamente ha sido el caso. Sí. ya para acabar, que hacemos tú y yo siempre un juego, que es un juego pues muy a nivel opinión y jugar un poco a ser gurú, pero bueno, ya por cerrar, entonces a día de hoy, que estamos empezando, como quien dice, ¿no? 2024, si tuvieses que hacer una inversión, ¿verdad? De hoy a cierre 2024, ¿qué crees que va a dar más rentabilidad? Por lo tanto, Nasdaq, por ejemplo, hablando de bolsa estadounidense, o Bitcoin, ¿dónde pondrías tu dinero? Si solo tienes esas dos alternativas, y un juego un poco así teórico. Sí, a ver, yo ahora mismo, por el momento en el que estamos y por lo que nos están diciendo las métricas que he comentado al principio, que tenemos en Alpha Bitcoin, me posicionaría de manera definitiva en Bitcoin, para de aquí a final del año, como has dicho. Sí, Perfecto. porque creo que todas las huellas que estamos viendo son las que han acompañado ciclos explosivos en el precio de Bitcoin. No estamos hablando de, o sea, siempre a uno, un Bitcoiner, como le cuesta no expresarse de forma, como digo, hiperbólica y Sí, a sí, veces que sí, puede incluso categórica. parecer un fanático a alguien, porque en bolsa estamos acostumbrados a decir que un 20% al año es algo positivo, pero en Bitcoin las rentabilidades observadas en un año es que Sí, dejan en la sombra completamente algo así, ¿no? Pero, a lo que voy con todo esto es que actualmente las señales que vemos, tanto en la cadena de bloques, como en la parte de sentimiento, como lo que están haciendo la conducta de los mineros y esos factores que hemos comentado fundamentales, todo parece indicar que estamos al comienzo, solo al comienzo de un gran mercado alcista que sabemos que en Bitcoin puede dejarnos un poco sorprendidos de la rentabilidad que puede ofrecer. Entonces, por eso apostaría mucho más por Bitcoin que por el Nasdaq. pues aquí coincidimos, fíjate, Gael, estamos más o menos, lo voy a dejar apuntado, el Bitcoin más o menos en los entornos de 4.300, 4.400 y Nasdaq 17.400. También le hago la pregunta a la audiencia, ¿qué pensáis que va a dejar mejores rendimientos? De cara a año 2024 en estos entornos, si Bitcoin o el Nasdaq, ¿vale? El sector tecnológico estadounidense. Así que podéis ir votando, por supuesto, en la encuesta que vamos a dejar. Y nada, Gael, lo comentaremos si a lo largo del año. Alfa Bitcoin lo dejaremos por aquí. El jueves has dicho que tienes también un webinar, entiendo que es abierto, ¿no? Lo digo para Sí, también invitar a. Vale, perfecto. sí, Si vais a el, completar un poco lo que hemos comentado. sí, el repaso macro que lo llamamos es un análisis de la coyuntura macroeconómica, todas estas variables que hemos comentado y la pregunta que ya nos lleva acompañando tanto tiempo de ¿va a haber un aterrizaje suave o va a ser una Sí, recesión de verdad? ¿Y qué efecto puede tener eso sobre activos de riesgo y cómo no sobre Bitcoin? Esa pregunta la evaluamos una vez al mes porque, bueno, tiene un impacto grande la macro y está todo el mundo, estáis todos invitados este jueves a acompañarme a las 6 de la tarde hora española en nuestro canal de pues fíjate, YouTube Gael, de Alpha Bitcoin.
lo dejaremos aquí en el chat. ¿Cómo fui de los que pensaba que Estados Unidos iba a entrar en recesión en 2023? Me equivoqué rotundamente y hemos visto que la ortodoxia económica a veces se rompe, ¿verdad? Vamos a ver si en 2024 la consigue esquivar. Los economistas, como siempre digo, tenemos que ser muy dinámicos, no podemos agarrarnos o ser dogmáticos, ¿verdad? Mm. Porque la economía va cambiando, no es una ciencia exacta y la clave siempre es ir analizando las variables y ser capaz de cambiar de traje. Así que te estaremos escuchando, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Buenísimo, Este pues tema número 50 de Más que Mercados. Te mando un fortísimo abrazo. gracias, José. Un abrazo para ti y para toda la audiencia y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte.